Saludos amigos y sean bienvenidos a la edición de este programa que hoy hacemos desde aquí precisamente para hablar de la espiritualidad y de la obra de un sacerdote que ha llegado hasta nuestra archidiócesis de Toledo, hoy representada en las Marías y en los Juanes, miembros de la Unión Eucarística Reparadora, de la que hoy celebramos su día, como les contaremos más adelante. También conocido como el obispo de los agrarios abandonados, vamos a hablar de San Manuel González. Y para ello pues tenemos que saludar en primer lugar al asesor diocesano de la UNER, al sacerdote don Ramón Sánchez Alarcos. Don Ramón, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches, nos de Dios, Conchi, muchas gracias. Acompañado de Loren Sánchez Diezma, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas noches. Y de Gloria Torrejón, bienvenida, ¿qué tal? Bueno, vamos a comenzar y lo primero, no es un día, digamos, casual que hoy estemos aquí en este 4 de marzo hablando de San Manuel González. ¿Por qué? Bueno, me pediste que viniéramos a hablar de San Manuel, pero claro, providencialmente hoy, Conchi, es el día de la obra, es el día de la Unión Eucarística Reparadora, porque tal día como hoy, en el año 1910, San Manuel González García, un sevillano de pura cepa, ¿no? Un andaluz, un santo, el obispo del Sagrario Abandonado, en Huelva, cuando él era arcipreste de Huelva, al terminar la celebración del primer viernes de mes, el 4 de marzo de 1910, al grupo de mujeres que habían acudido a celebrar la Santa Misa, la comunión reparadora de los primeros viernes, San Manuel les dijo y les pidió lo siguiente: hasta aquí os he pedido que me ayudéis a dar limosna a los pobres de Huelva, a los niños más pobres de Huelva, pero hoy os voy a pedir que hagáis una limosna de cariño al más pobre de los pobres, a Jesucristo sacramentado. Por lo tanto, haceos Marías de los agrarios abandonados. Y eso era un 4 de marzo. 4 de marzo de 1910. Y hoy, justamente, en este lunes, celebramos ese día de la Unión Eucarística Reparadora. Estupendo. Bueno, pues lo vamos a celebrar con ellas también. Lo vamos a celebrar en la segunda parte con un sacerdote y un seminarista que también han bebido y se han nutrido de esta espiritualidad en la segunda parte del programa. Pero yo le pediría que nos presentase a San Manuel González. ¿Quién fue? Sevillano, háblenos, bueno, pues de todo lo que podamos saber de este sacerdote. Hace poquitos días teníamos las jornadas de pastoral y allí celebrábamos esa experiencia diocesana de la UNER, donde hablábamos de San Manuel, que nació el 25 de febrero de 1877 en Sevilla. Y desde muy pequeñito, en una familia muy católica, pues él sintió que quería seguir al Señor en el sacerdocio. Había sido 6 en la catedral, bailando delante del Santísimo y de la Inmaculada en la catedral de Sevilla, y entró en el seminario. Bueno, fue a hacer las pruebas del seminario sin consentimiento de sus padres. Le admitieron, todavía conservamos la carta de admisión de Manuel González, don Manuel González, al seminario de Sevilla. Sus padres le autorizaron, entra en el seminario de Sevilla y es ordenado sacerdote después del periodo de formación, donde era brillante a nivel académico, por el entonces obispo de Sevilla, que era el que es beato cardenal Spínola. Fue el que le ordenó sacerdote y le mandó, en primer lugar, a Palomares del Río. Palomares del Río es un pueblo cercano a Sevilla, donde él fue allí a hacer una misión y se encontró con el sacristán, que le dijo: mire, aquí no es necesaria una misión, aquí la gente no viene a comulgar, aquí la gente no viene a misa, por lo tanto vuélvase usted a su casa, ¿no? Entonces él entra en esa iglesia de Palomares del Río, se encuentra con el sagrario y dijo que tuvo que hacer esfuerzos tremendos porque vio un Jesús tan abandonado. Además el sagrario estaba muy sucio, que, bueno, reconocemos que allí él tuvo una experiencia, como le llaman las hermanas nazarenas que él fundó, carismática, porque dijo que no huí, dice él, viendo a un Jesús tan abandonado, tan triste, que reflejaba, dice él, toda la tristeza del Evangelio. Y entendí que mi misión era acompañar a los agrarios abandonados. Desde ese momento comienza lo que él va a llamar la eucaristización, es decir, que todo pase por la Eucaristía. De hecho, enseguida le van a mandar a Huelva, donde él va a ser el párroco de la iglesia de San Pedro. Y en Huelva, no es bien recibido, había una corriente muy anticlerical, especialmente en el mundo obrero,
pero había muchísima pobreza y un ambiente contrario a lo que es el sacerdocio, a lo que es la iglesia, la parroquia, ¿no? Y allí San Manuel desempeñó una labor asistencial y caritativa única. De hecho, le tiraban piedra a los niños, ¿no? Le llamaban y le insultaban cuando le veían por la calle, pero todo eso con muchísima paciencia y sobre todo poniendo la parroquia a los pies del corazón eucarístico de Jesús, hizo que todo cambiara, porque de hecho fundó unas escuelas, las escuelas del Polvorín, dedicadas al Sagrado Corazón de Jesús, y también intentó y movió que la gente acudiera sobre todo a la misa del domingo. Él quería que todo pasase por la Eucaristía y que los niños se encontraran con Jesús en el sagrario. De hecho, montó hasta una banda de música para llamar a la gente como si fuera una diana los domingos y convocarlos en la parroquia, ¿no? Tanto es así, cuando él es nombrado obispo de auxiliar de Málaga, en torno al año 20, ¿no? Bueno, pues allí la gente lloraba, no quería que San Manuel se fuera de ellos, siendo el arcipreste de Huelva. Es allí, en Huelva, donde él fundó las Marías de los Sagrarios Calvarios y posteriormente los discípulos de San Juan, que llamamos de manera abreviada las Marías. La rama masculina y la rama femenina. Eso es, pero decirlo. La rama masculina es posterior, porque fue uno de los monjes benedictinos quien se entera de lo que había hecho San Manuel con estas mujeres piadosas, que eran, pues eso, eran gente que daba limosna, ayudaba a los pobres, enseñaba a las mujeres a coser, y con estas mujeres fue como con San Manuel las primeras catequistas y misioneras de todo aquel Huelva que San Manuel transformó a través de la caridad, ¿no? Bueno, pues él en Málaga entra como obispo auxiliar de Málaga, posteriormente va a ser nombrado obispo titular de Málaga, y lo que va a hacer en Málaga es una labor sobre todo de tipo sacerdotal y sobre todo con el seminario, porque es allí San Manuel donde él va a desplegar todo lo que él tenía en su cabeza como idea de lo que tiene que ser un sacerdote, ¿no? Que él decía que los sacerdotes son evangelios vivos con pies de cura, ¿no? Y entonces él escribe lo que se llama el sueño pastoral, para delinear lo que tiene que ser un seminarista y lo que tiene que ser un sacerdote. De hecho, todo esto está recogido en las obras completas de San Manuel. Hay un tomo dedicado a las Marías y a los Juanes y otro tomo de los 4 que tenemos de las obras completas dedicado a los sacerdotes y seminaristas. Pero es allí donde en el año 1931 San Manuel González tiene una experiencia también muy dramática, porque se había proclamado la República. Y en mayo de 1931, durante la noche, mientras él dormía, allí le acompañaba a su hermana y estaban también en el Palacio Episcopal de Málaga las hermanas de la Cruz, de Santa Ángela de la Cruz, le queman el palacio y él tiene que salir corriendo durante la noche con lo puesto y le dio tiempo para recoger el copón y llevarse las sagradas formas y él tiene que salir huyendo exiliado a Gibraltar. Desde allí, en Gibraltar, con muchísima pena, pide varias veces al Santo Padre que estaba de su disposición para renunciar, porque no le trataban bien en Málaga, no le acogían, había una fortísima persecución. Estamos hablando del año 31. De hecho, los obispos españoles, ya en vida, desde el 31 al 36, a San Manuel le llaman el obispo mártir, antes de que empezara la persecución religiosa, por este hecho, ¿no? Cuando estuvimos en Palencia el año pasado, yo pude coger ese copón donde él llevó el Santísimo Sacramento, donde escapó del palacio, ¿no? Finalmente, él pasa a Madrid y el Santo Padre le nombra ya obispo de Palencia. Y es allí donde, en esa última diócesis, él ejerció como obispo en la última parte de su vida, donde él continúa especialmente con una acción tremenda respecto de la catequesis, de la educación. San Manuel era un gran apóstol de la Eucaristía, le llamamos el apóstol de la Eucaristía y el obispo del Sagrario Abandonado. Y en Palencia, donde están sus reliquias, justamente si vamos a la Catedral de Palencia, hace poquitos días que entró el nuevo obispo de Palencia, sucesor de San Manuel González, debajo del sagrario de la Catedral está la urna con los restos, las reliquias de San Manuel González, porque era su deseo, ¿no? Que igual que en vida él había escrito y su lengua había proclamado, ahí está Jesús, no dejadlo abandonado, decía, quiero que mis huesos, después de muerto, para todo el que pise junto al sagrario, también le recuerden, ahí está Jesucristo sacramentado, no lo dejéis abandonado. Luego, pues fue beatificado y canonizado en el año 2016, en octubre de 2016, canonizado por el Papa Francisco en esa ceremonia
donde también el Papa canonizó a un santo de nuestro tiempo, Joselito, San José Sánchez del Río, este Sí. santo mexicano adolescente que también proponemos a los seminaristas, ¿no? Y bueno, pues las hermanas nazarenas están detrás con un trabajo tremendo, han hecho un trabajo para recopilar las cartas de San Manuel, que son únicas, cartas. Eso le iba a preguntar, ¿no?, por los escritos. Ha hablado de 4 tomos, 2 dedicados a Marías, Juanes, otro a los sacerdotes. Encontramos mucha producción suya, literaria. Tremendo. De hecho, San Manuel González, ya en vida, editó y publicó lo que llamamos, y sigue siendo actual, la revista que yo animo a todos los videntes, televidentes que no lo vean, que vean, porque esa revista que tenemos aquí, he traído algunos ejemplares, El Granito de Arena. Es una revista que se edita mensualmente con todos los escritos de San Manuel González. Es verdad que es una revista histórica que viene de él la fundó, ¿no? El Granito de Arena es una revista eucarística, que está dedicada sobre todo para almas eucarísticas, porque San Manuel proponía esa tarea, ¿no?, de hacer que los pueblos y las parroquias se volvieran locas de amor por Jesús Eucaristía. Él llamaba a los cristianos devotos de la Eucaristía chiflados por el corazón eucarístico de Jesús, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta revista se sigue editando, es muy buena, además recoge muchos hechos de la Iglesia, incluso pues todo lo que tienen que ver con eventos eucarísticos, congresos diocesanos, nacionales, internacionales, y la labor, por ejemplo, que realizan las misioneras eucarísticas de Nazaret, que son esas religiosas que San Manuel fundó un 3 de mayo y que las fundó justo al lado del seminario de Málaga, esas Marías mayores que San Manuel ideó para que acompañaran los grupos de las Marías y los Juanes en las parroquias. Tened en cuenta que las Marías y los Juanes para San Manuel eran esa gente de confianza, con una espiritualidad hondamente eucarística, que les decía, a ocupar vuestro puesto, que es igual que las Marías al pie de la cruz, junto al Calvario. Entonces, esas mujeres y esos Juanes, esas Marías, esos Juanes, eran sus catequistas, eran sus misioneros, eran sus voluntarios de Cáritas, eran sus formadores. Era la gente que decía, cuando hagáis apostolado, el número 3, el apostolado de 3, por las 3 Marías. Porque claro, San Manuel llama su obra de las 3 Marías de los Sagrarios Calvarios. Es decir, frente al desprecio y al abandono de Jesús, las Marías y San Juan, al pie de la cruz, nos muestran una lealtad hasta el final, ¿no? Y esa fe cabal que no abandona a Jesús, el lema de San Manuel, también tiene un libro así, es, aunque todos te abandonen, yo no te abandono, ¿no? Y él incluso en su lema episcopal decía, busqué consoladores y no los encontré, y en el seminario de Málaga esto lo puso en las baldosas para que al pisar ese no, se borrara. Y entonces ese salmo que dice, busqué consoladores y no los encontré, se transformara en, busqué consoladores y los encontré. Esas son las Marías y los Juanes. Bueno, las Marías y los Juanes que han llegado hasta nuestros días, que han llegado también a nuestra archidiócesis de Toledo. Tenemos a Loren y a Gloria, y a mí me gustaría, tengo mucho interés en conocer vuestra historia, a qué parroquia pertenecéis y cómo se vive en vuestras comunidades esta espiritualidad, cómo llegáis vosotras también. Luego hablamos de datos, de actividades que también tenéis previstas, pero antes vuestro testimonio personal. A ver, Gloria. Bueno, pues yo soy de Seseña, de la parroquia de la Asunción, y bueno, pues colaboro en la parroquia como catequista, en oratorios, estoy casada, tengo dos hijos, y el pequeño está en el seminario menor, y bueno, pues por ahí también viene el conocimiento de la obra a través de don Ramón. Yo sí que había escuchado hace tiempo pues las Marías de los Sagrarios, pero la verdad que bueno, pues de hoy, de tantas cosas que hay en la iglesia, claro, que ofrece, pues, pero bueno, pues yo mi vida espiritual ha ido sobre todo no soy oradora, no tengo un turno en la adoración eucarística, pero sí que me he ido escapando y me he ido llenando del Señor. Me iba a Valdemoro, me iba a la diócesis de al lado. De al lado, sí, porque bueno, es la más cerquita que tenemos allí en Seseña. Y bueno, pues cuando empecé a interesarme un poquito por la obra, y fue pues en un programa que hicisteis aquí pues hace 2 años o así, en la que también vino don Ramón y lo explicó, y dije yo, pero si es que esto lo busco yo, esto es para mí, esto me va a ayudar a mí un montón.
Y la verdad que le pregunté a don Ramón, y don Ramón pues ya me recomendó alguna lectura, y pues comencé a unirme a las reuniones. Y pues el año pasado, el 15 de abril, pues tomé mi medalla en una de las peregrinaciones que se hace aquí en la diócesis, en Palencia, como decía don Ramón, pues en un lugar único, porque allí a los pies de la tumba de San Manuel recibí mi medalla. Así que bueno, pues todavía una medalla que nos podéis explicar también, ¿no? El tema de los colores es importante, de qué refleja. Bueno, mira, tenemos ahora en pantalla lo que entiendo que está en la medalla también, ¿no? Sí, lo que veis ahora mismo es el escudo oficial de las Marías y de los Juanes, obra de las Marías y los discípulos de San Juan, Sagrarios Calvarios, porque para San Manuel el sagrario es el Calvario, y el Calvario se perpetúa en el sagrario. De hecho, San Manuel decía que la obra eucarística reparadora, Unión Eucarística Reparadora, nació en la fidelidad de Galilea, se bautizó en la calle de la amargura, se confirmó en la sangre del Calvario y se perpetúa permanentemente en la Eucaristía y en el sagrario, ¿no? Bueno, pues lo que veis es un altar, se ve el altar porque el altar es donde se ofrece el sacrificio eucarístico. Por encima del altar aparece el cáliz con el corazón eucarístico de Jesús, porque San Manuel decía que la Eucaristía es el corazón eucarístico, le gustaba llamar así al corazón de Jesús, corazón eucarístico de Jesús. Le he oído hablar también así a nuestro arzobispo, ¿no? Que la Eucaristía es el corazón de Jesús, el corazón de Jesús es la Eucaristía. De hecho, el milagro del anciano, cuando se han hecho esas investigaciones de la carne, de ese milagro eucarístico, se dice que es tejido del corazón. Y luego vemos detrás el Calvario, las tres cruces, ¿no? Donde aparece pues la pasión de Cristo en estos días próximos a la Semana Santa. La medalla, llevamos el color morado y blanco, ¿no? Esta medalla, las hermanas nazarenas dicen que es como un retablo viviente, porque tiene dos caras. Por un lado, aparece el Calvario, Jesucristo dando la vida por nosotros, muriendo en la cruz, pero acompañado por sus leales, ¿no? La Virgen y San Juan y las otras Marías. Y por detrás aparece el sagrario, y dentro del sagrario el corazón de Jesús, en esas especies eucarísticas. Color morado y blanco, ¿no? El color morado, para la Iglesia, siempre representa el dolor de amor. Por eso el sacerdote nos ponemos siempre la estola morada, dolor de amor, la misericordia, el sacramento del perdón, la cuaresma. Es el color propio de este tiempo previo a la Semana Santa, ¿no? Pero el color blanco es el color que representa la Eucaristía. Por lo tanto, reparación y Eucaristía. Da el nombre a la unión eucarística reparadora. ¿Pero por qué la llamamos unión? Porque se trata, en la idea carismática de San Manuel, de unir a todas las Marías y Juanes en torno a una unión de amor espiritual por los sagrarios abandonados. Cada vez que se le confía a una María la medalla, no es solamente una etiqueta, sino que se le confía un sagrario de la diócesis para que no esté abandonado. Y de lo que se trata es desde su pueblo, desde su casa, desde su propio lugar, reparar cada día los abandonos de ese sagrario que pueda estar abandonado. Y se le da el título con esos compromisos, ¿no? que pasan por favorecer la devoción eucarística, el culto eucarístico, permanecer a los pies del Señor, como la Virgen y San Juan al pie de la cruz, y rezar por ese sagrario abandonado. Yo, por ejemplo, tengo el sagrario que se me encomendó en el año 2019, cuando entré a formar parte de los discípulos de San Juan, como Juan, el sagrario de Cabeza Mesada. Y me gusta ver, pues también la foto, hablé con el párroco de allí de Cabeza Mesada, pues para que me mande esa foto, y yo pienso en ese sagrario, y cada mañana, cuando me pongo delante del sagrario del seminario menor, pues también hago memoria de ese sagrario que tengo confiado, ¿no? Es una unión de sagrarios abandonados. Las Marías, sobre todo las más mayores, tienen en la mesa camilla siempre también una fotografía de los sagrarios. Ahora, por ejemplo, Loren y Gloria pueden decir los sagrarios que tienen encomendados también. Gloria. Yo tengo el de Palomeque, de allí de la Sagra. Está pues eso, a una media hora de Seseña. Y también pues he estado, me hice foto, incluso mi marido me hizo de rodillas una foto delante de él, y esa es la que tengo en el móvil, pues para también rezar por él. Loren, tu testimonio personal, ¿no? ¿A qué parroquia perteneces? ¿Cómo llegas a ser María? Y tu testimonio familiar, que también es muy bonito. Bueno, pues yo hace muy poquito que soy María de los Sagrarios, en el mes de junio del año pasado. En el mes de eso, en Torrijos, cuando fue la convivencia de fin de curso, es cuando allí tomé mi medalla.
Y bueno, yo soy de Los Llévenes, de la parroquia de allí de Los Llévenes, y siempre he visto allí pues el grupo de Marías de los Sagrarios, y como que sí, era un grupo más dentro de la parroquia, pero ya está, no me pensaba que yo iba a estar llamado a esto. Entonces, poco a poco, pues, bueno, yo tengo 5 hijos y 2 de ellos están en el seminario menor, y el mayor pues empezó a proponerme que él quería ser Juan, porque ya se lo había oído hablar a don Ramón. Y entonces, pues claro, pues es que yo quiero ser Juan y tal. Entonces nosotros pues empezamos también a interesarnos un poco por la obra, empezamos a hablar, mi marido y yo, también por lo que nos contaba nuestro hijo, y tomamos la decisión de que no solamente él, sino que nosotros también queríamos formar parte de esta familia reparadora. Entonces fue como decir, venga, pues es que realmente va a ser una forma de responder al amor que el Señor nos había dado, pues en esa Eucaristía, pues pues esa forma de responder ese amor, ¿no? Entonces decidimos que nos íbamos a unir todos en un sagrario, y creo que era, pues eso, que qué bonito como familia podernos tener ese punto de encuentro en el sagrario. ¿Y qué sagrario es? Bueno, cada uno tenemos uno. Ah. Pero es verdad que aunque tengamos uno, la fuente y la vida es la misma. ¿Y el tuyo? El mío es de Añover del Tajo. Ah, el de Añover. Así que nada, pues eso, fenomenal, y ya está. Y bueno, es verdad que nosotros como familia, pues a nuestros hijos intentamos inculcarles, pues igual que se les lleva a muchas actividades para su formación, pues el que vayan al sagrario y a encontrarse con Jesús ahí en el sagrario, porque realmente pues tenemos formación de todo, que sí, de inglés, de música, de no sé qué, y es ahí donde van a recibir pues la formación de saber amar, de la amistad, entonces yo por ejemplo por las mañanas intento, antes de ir al colegio, llevarlos al sagrario, pues a ofrecer ese día a Jesús, a hablar con él, pues que les cuenten sus preocupaciones, el que les salga bien el examen, el que por sus amigos, que recen por sus amigos, por sus compañeros. Y es un acto que a ellos ya pues van tomando esa amistad con Jesús tan cercana. A ver, los mayores, por ejemplo, pues gracias a Dios conviven con ellos y es mucho más fácil, pero por los pequeños son los que me gusta, pues eso, que ellos vayan cogiendo esa amistad y esa cercanía, ¿no? con el sagrario. Bueno, Gloria, la UNER en la diócesis de Toledo. Yo he empezado el programa diciendo que la espiritualidad de San Manuel ha llegado hasta aquí. Yo no sé si alguna vez estuvo en Toledo. 5 veces estuvo ¡Hombre! San Manuel González en Toledo. ¡Hombre! Conchi, además se fue encantado, sobre todo del Congreso Eucarístico que se celebró en torno al año, creo que fue 25, y es otro de los santos que pasó por nuestro seminario mayor. En alguna de esas reuniones tenemos una foto de San Manuel en el claustro del seminario mayor y por lo tanto por la calle Santa Isabel, y estamos muy orgullosos que San Manuel haya estado aquí. Además, él escribe, una vez que volvió a su sede de Málaga, cómo había hasta aquí el fervor que traía de Toledo por la devoción eucarística. ¡Qué bien! Bueno, y esto hasta nuestros días. La UNER en la diócesis. La UNER en la diócesis, pues ahora mismo, bueno, yo traigo datos que me ha ayudado mucho doña Sagrario Martín, la presidenta diocesana, a la que mandamos un abrazo, que la saludamos y le agradezco pues todo lo que me ha ayudado. Entonces, hay grupos consolidados en pueblos o en parroquias. Hay unos 17 pueblos que tienen su grupo, en los que pues se reúnen y tienen sus celebraciones eucarísticas o retiros, o pues pueblos como, bueno, aquí en Toledo Ciudad, están Toledo Ciudad, también en el Polígono, en Santa María de Benquerencia, en Talavera, Consuegra, Los Llévenes, Fuensalida, Mora, esos son los más numerosos, pero bueno, hay más, son hasta 17. Y luego hay en 22 pueblos que también hay Marías, pero no tienen un grupo en el que se reúnan. Sí que, bueno, pues son Marías, tienen su medalla, sí que acuden a lo mejor pues a
pues a las citas diocesanas o viven su espiritualidad más pues rezando por su rosario, por su sagrario, pero bueno, pues de manera más aislada. Entonces, en total, pues seremos unos 900, llegando casi a 950, no llegan, 950 Marías. Juanes hay unos 30, discípulos de San Juan. Sí. A ver la proporción, 3 Marías en el Calvario y un Juan y un discípulo, pues es verdad. Hombre, la proporción no está bien, pero bueno. Bueno, también nacen antes, ¿no? Sí. No sé con cuánta diferencia de años las Marías se llevan con los Juanes. Sí, pero es cierto que la obra se nutre sobre todo de esta fe femenina, ¿no? Que claro. Sobre todo la María Mayor, que la llamamos a la Virgen, ¿no? Porque ella es la María de las Marías, ¿no? Y San Manuel ponía a la Virgen como patrona de la obra, la Virgen de los Dolores, al pie de la cruz. Y bueno, luego también están sacerdotes, hay 17 sacerdotes en la diócesis que son discípulos de San Juan, y seminaristas, hay mayores y menores. El menor al completo, entiendo. Bueno, hay poco a poco, pero don Ramón, pues eso, les va animando. Entonces hay 5 mayores y 9 menores. Además, luego en la vida consagrada, pues también hay en Marías en 37 comunidades de vida contemplativa y en 8 comunidades de vida activa. Qué bien. entonces, más luego, pues toda la historia. Yo quería que, pues, resaltar un poquito este libro que se publicó en el 2016, lo escribió don Jorge López Teulón, de Talavera, bueno, pues ya conocido y de sobra, con motivo del centenario de la obra de las Marías en Talavera de la Reina. Y bueno, pues hace un repaso desde el comienzo de las Marías en la diócesis hasta hoy, sí. Y bueno, yo lo que más me ha impresionado es que la obra, como decía don Ramón, comenzó el 4 de marzo de 1910 y a los 8 meses, en un pueblo de Toledo, ya había Marías de los Sagrarios. El primer pueblo, en Arigotas, fue el primer pueblo que tuvo Marías de los Sagrarios, pero luego fue una explosión, fue un pueblo detrás de otro, luego en el 2012 Toledo, en el 2015 Talavera, pero un montón de pueblos, en todos los pueblos. Luego con la persecución religiosa, sí que, bueno, pues el libro lo detalla muy bien. Es como fueron en Orgaz hasta 5 Marías martirizadas, y pues las visitas de San Manuel a Toledo, en los congresos eucarísticos. Pues la verdad que es un libro que es una maravilla, y en los años 50 había hasta 9.000 Marías en la diócesis de Toledo, hasta 9.000. Sí. Así que es un libro que enfervoriza y que dice, pero bueno, si esto es una maravilla. Esto es para mí, ¿no? Sí. Bueno, Lorena, actividades de la UNER, de la Unión Eucarística Reparadora, en la diócesis. Pues sí, a nivel nacional pues, se proponen una serie de actividades, y también a nivel diocesano. Entonces, a nivel nacional, todos los años, a inicio de curso, se hace un encuentro de animadores de la UNER, donde, como si dijéramos, es el pistoletazo de salida, donde se presenta el nuevo lema, se presentan materiales a trabajar en los distintos parroquias, grupos y demás. Este año, por ejemplo, el lema ha sido "Ahí tienes a tu madre", y los libros que se han presentado, por ejemplo, ha sido testimonio y mensaje de antología del Beato San Manuel González. Y luego también se ha presentado un libro que es ABC de lo Esencial, que lo presentaban las hermanas misioneras nazarenas, un poco con lo esencial de la UNER. De la UNER. Eso es, y es como una especie de manual que, pues eso, donde va explicando un poco las partes más importantes de esta obra, y que yo, por ejemplo, sí que es verdad que recomendaría a todas esas personas que quieren entrar dentro de la... Para los que se quieran iniciar. Eso es. Y bueno, pues en ese encuentro también hay una serie de conferencias y testimonios,
Y luego también en el mes de enero, a nivel nacional, hay un encuentro de sacerdotes y ahora en febrero ha terminado y ha clausurado un curso sobre el itinerario mariano de San Manuel González. Y igual, con una serie de ponencias y que la verdad es que ha sido bastante interesante. Y eso es a nivel nacional. Luego a nivel diocesano, pues nuestro asesor don Ramón, junto con la hermana Pilar, misionera de Eucarística Nazarena, pues se encargan de preparar y de acompañar otra serie de actividades. Por ejemplo, también a inicio de curso ha habido una tanda de ejercicios donde se clausuraban y también se hacía un acto eucarístico donde se agregaban nuevos miembros en torno a la fiesta de San Manuel González, el 4 de enero. También se convoca para una peregrinación donde, pues ya que cada grupo y cada parroquia pues luego tiene su celebración más íntima, más personal y eso, pues para ir preparando esta fiesta pues se hace una convivencia, una peregrinación. Este año, por ejemplo, hemos ido al Cerro de los Ángeles, pues aprovechando que era año jubilar allí por el centenario del Carmelo allí en el Cerro de los Ángeles, pues ahí tuvimos la misa, luego otro acto eucarístico con el testimonio de la hermana Pilar y la comida, y luego por la tarde creo que se visitó el convento de la Aldehuela y se veneraron las reliquias de la Madre Maravillas. Eso así en torno a la fiesta de San Manuel. Ahora el día del 5 al 7 de abril hay otra peregrinación que se va a visitar Sevilla, en concreto Palomares del Río, como nos comentaba don Ramón, en ese sagrario donde pues San Manuel comenzó todo, podemos decir, ¿no? Eso es. Entonces, pues bueno, aparte de Palomares del Río, se visitará ese sagrario, pues se visitarán otros puntos importantes de la vida de San Manuel allí en Sevilla. Y bueno, también en las jornadas de pastoral, que también se han comentado, pues ha estado muy presente la UNER, donde don Miguel Ángel Arribas, asesor diocesano nacional, pues comentó y habló mucho de eso, de San Manuel González, y la hermana María del Valle pues también nos contó y nos habló de qué es eucaristizar y de su obra. La verdad es que fue también una experiencia, pues porque es verdad que no todo el mundo conoce y sabe de esto. Por ejemplo, como mi experiencia, ¿no? Que en las parroquias veías tú el grupo de Marías de los Sagrarios, sí, que se juntaban, que las veías rezando delante del Santísimo, pero realmente no sabes lo que es. Entonces, pues todo esto ayuda, igual que todas las actividades que se realizan a nivel diocesano, que yo desde luego invito a todos pues a participar de ellos, sean o no sean Marías de los Sagrarios o Juanes, porque es eso, es también incluso coger ese gusto a Jesús Eucaristía. Muy bien, bueno, pues hasta aquí esta primera parte del programa. Ahora vamos a hablar con un sacerdote y un seminarista, discípulos de Juan, que nos van a ofrecer su testimonio. Gloria, Loren, muchísimas gracias. Don Ramón se queda aquí. Lo dicho, enseguida volvemos. Bueno, y seguimos aquí en este programa que dedicamos hoy en el día precisamente de la UNER, de la Unión Eucarística Reparadora, en el que estamos descubriendo pues, la influencia, por así decirlo, de la espiritualidad de San Manuel González en nuestra archidiócesis de Toledo, antes a través
de las Marías, y ahora lo vamos a hacer a través de los discípulos de San Juan. Y como estamos en el año sacerdotal, pues hemos contado con un sacerdote y con un diácono que nos van a hablar de su experiencia, de su testimonio y de qué manera ha influido esta espiritualidad en su discernimiento vocacional. En primer lugar, saludamos a don José Ángel Espada, párroco de Guadamur y de Casas Buenas. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. David Tellos, diácono. David, ¿qué tal? Buenas bienvenido. noches. Bueno, sigue con nosotros don Ramón, que también nos puede compartir cómo llega él a ser en estos momentos ese asesor de la UNER en la diócesis, pero bueno, en qué medida le ha ayudado la espiritualidad de San Manuel en su camino, ¿no?, vocacional. Pero antes vamos a hablar de esto precisamente, de la espiritualidad de las Marías y de los Juanes, de los discípulos de San Juan. A ver, la espiritualidad de esta obra eucarística reparadora es sobre todo, como decía San Manuel, a más abandono, más compañía. Compañía de imitación, compañía de presencia junto al sagrario. Es decir, que las Marías y los Juanes existen en la Iglesia precisamente con esa sensibilidad eucarística de fidelidad, reproduciendo lo que hizo la Virgen y San Juan y las Marías, las piadosas mujeres Marías, junto al Calvario. Y por lo tanto, bueno, pues todo lo que San Manuel enseña en todas sus obras completas hace que eso que nuestro arzobispo repite tantas veces, ¿no?, la Eucaristía celebrada, la Eucaristía adorada, la Eucaristía comulgada, no es solamente para los sagrarios abandonados. En el fondo, esta espiritualidad unifica a la persona y el apostolado de la Iglesia en torno a la Eucaristía, algo que va a repetir el Concilio Vaticano II. La Eucaristía es fuente y cima de la vida de la Iglesia. Bueno, pues eso San Manuel tenía esa obsesión de eucaristizar y por tanto las Marías y los Juanes, cerquita del sagrario, les dices, vosotros sois como esas lámparas vivientes, igual que junto al sagrario. Encendemos una lámpara. Tiene que estar encendida esa vela, vosotros sois esas lámparas vivientes. De hecho, ¿cuántas veces hablan las Marías y los Juanes como comulgantes, ¿no? Los comulgantes de la mañana, sed apóstoles de Jesús sacramentado a lo largo de todo el día. Es decir, es una espiritualidad eucarística, pero que intenta llevar, de hecho, él pedía a las Marías y los Juanes que cada vez que aumentara esa cadena, ¿no? Es decir, que teníamos que ser un ejército de almas junto al sagrario. Por eso, esta espiritualidad está muy vinculada a la adoración nocturna en nuestra diócesis, a la adoración eucarística perpetua, a las hermandades sacramentales, pero sí que es cierto que tiene esa finura, ¿no?, eucarística para esas personas, sobre todo que colaboran con los sacerdotes muy cerca, codo a codo, pues en las sacristías, en la limpieza de los templos, en la catequesis, dar una espiritualidad muchas veces a estas mujeres y a estos hombres que dedican y echan horas junto al sagrario para que se puedan abrir las iglesias. A San Manuel como que le machacaba el corazón que los templos estuvieran cerrados, que los sagrarios estuvieran abandonados. Y por lo tanto, esas Marías y esos Juanes todos los días, junto a ese sagrario, reparan especialmente ese desprecio que sufre el Señor, el más pobre de los pobres, por estar abandonado en el sagrario. Bueno, don José Ángel y David, tengo mucho interés en conocer, estamos en el año sacerdotal, en conocer su vocación y en conocer en qué momento pues deciden o se hacen discípulos de San Juan, y de qué manera esto influye también en su discernimiento vocacional. Venga, don José Ángel. Pues sí, yo recuerdo que desde el seminario yo ya conocía... Pero don Ramón todavía no estaba. Sí, coincidimos. Ah, sí. Sí. Coincidimos en el seminario. Sí, varios años además. Pues desde el seminario yo conozco al beato don Manuel. Entonces, y fue gracias a Salvador Aguilera, que en el seminario en estos tiempos lo difundió muchísimo. Y bueno, pues lo conocía ya leyendo sus obras completas, pues ya desde el seminario, desde esos momentos, yo ya vivía un poquito la espiritualidad de don Manuel y me hizo muchísimo bien en mi discernimiento para el sacerdocio. Y ya lo vivía, la Eucaristía reparadora, el no dejar a Jesús solo en el sagrario. Pero bueno, pues ya fui ordenado en el 2009 y ya siendo sacerdote, pues fue hasta el 2000, a últimos del 2019, una vez hablando con don Ramón,
pues dije, pues mire, pues tú ya eras el conciliario, pues fue cuando ya decidí pues el tomar la medalla y hacerme Juan de los Sagrarios, pero viviendo un poquito la espiritualidad, o sea, desde el seminario. Sí, sí, sí. Claro, como decíamos algo antes, es como algo muy natural y claro, pues a poco que cualquiera estamos llamados a adorar, entonces es fácil, ¿no? Contar con esa espiritualidad de antemano, Eso es. mucho antes de que te pongan una medalla. Eso es. De hecho, es que San Manuel decía que las Marías y los Juanes, y en concreto el sacerdote, se roza con Jesús Eucaristía. Es decir, y en la Cuaresma les pedía como aproximarnos aún más, ¿no? Y decía San Manuel, yo para las Marías y Juanes no quiero otro camino más que el de ida y vuelta al sagrario, ¿no? Y de hecho, cuando él en el seminario de Málaga diseña todo ese edificio, hace que todas las dependencias, comedor, Pasen clases, por el sagrario. Claro, es que la puerta del seminario de Málaga, si vamos a Málaga, ese edificio es la puerta de la capilla, es decir, todo el mundo, para poder acceder al seminario de Málaga, tenía que entrar por la capilla mayor, para poder saludar a Jesús Eucaristía. Y de hecho, allí tenemos, junto a ese sagrario imponente, donde él diseñó hasta la puerta, la llave, la cerradura, ¿no? María Inmaculada, que en este sagrario se trate a tu Jesús como tú le tratabas, ¿no? Aparece hasta ese copón, ¿no?, que él mismo diseñó, y la inscripción junto al pastorcico eucarístico, que es Jesús, adolescente, joven, con una oveja a hombros, y en la otra mano aparecen las espigas y los racimos, y una ovejilla al suelo, ¿no? También una imagen tan bíblica, Jesús buen pastor, y decía, yo quiero ser esa ovejilla que va muy cerquita del corazón de Jesús. Y decía, Jesús, haznos pastores como tú, ¿no? Y esta inscripción está allí en el seminario de Málaga, es el sueño pastoral de San Manuel González. Hasta en la puerta del seminario aparecen los motivos por los cuales la Iglesia tiene que proveer de buenos seminaristas para que haya una buena cosecha. Buenos seminaristas como David, que va a compartir su testimonio con todos nosotros. No le he preguntado antes a don José Ángel qué sagrario tiene encomendado. Pues yo no tengo ninguno encomendado, es verdad, pero bueno, el mío es el de mis parroquias. El de su parroquia. Guadamurí y Casas Buenas. Y Casas Buenas, sí. O sea, no tengo ninguno asignado así de manera formal, pero bueno, pues para mí, el de mi parroquia, claro. Desde luego. Sí. David, recientemente eres o te haces discípulo de San Juan, ¿no? Cuéntanos. Me hice discípulo de San Juan el 3 de enero en el Cerro de los Ángeles, donde tuvimos pues ese compartir todos juntos, pero conozco a San Manuel González desde el 2017, que hicimos una peregrinación con el Señor Menor a la Palencia, y allí me encontré con él y digo, jope, pues es de mi tamaño y eso, amor a primera vista. y me acuerdo que entré a una librería allí y compré el libro de Así ama él, que es una obra póstuma suya, y me di con el canto de los dientes, como se dice, me encantó, no lo tengo acabado, algún día, y fue haciéndose pues más de mi intimidad. Y me acuerdo yo una vez en un retiro espiritual nos dijeron, tenéis que coger vuestros camilleros, aquellos que, pues los que os bajan cuando estáis enfermos, descuelgan el techo y os llevan ante Jesús. Y me acuerdo que yo elegí pues a San Francisco de Asís, que soy muy devoto, al Padre Pío, a la Madre Teresa de Calcuta, y el último fue San Manuel González. Y es que este año, en noviembre, me acuerdo un día rezando, jope, San Manuel, te tengo abandonado, te tengo abandonado. Y de repente un día aparece don Ramón, hazte Juan, hazte Juan. También acompañado de que tenía que ir a dar la homilía por la Inmaculada al seminario. Entonces, dándole vueltas, yo no creo en las casualidades, creo en las causalidades, en Dios y en su providencia. Entonces digo, pues adelante. Allí que me dieron el ABC de lo esencial de la UNER. Sí, hemos estado viendo antes. Lo desmigamos y me acuerdo que me topé con una de las promesas que se hacen, que es procurar que tu evangelio sea vida en mí. Y eso conecta directamente con mi amor con San Francisco de Asís, porque tengo una frase clavada desde siempre que es, cuida bien de tu vida, porque puede que sea el único evangelio que muchos lean. Entonces, me caí del caballo y me hice Juan el 3 de enero.
El 3 de enero, desde hace nada. Hace 2 Juan. meses. ¿Algún sagrario encomendado o por Sí, Santiago? los navalucillos. Ah, el de los navalucillos. Ah, muy Sí. bien, muy bien, muy bien. Hace unos meses, en las jornadas de pastoral, pues se contaba, ¿no?, la historia de que había escrito una María una carta a un sacerdote, creo que era del norte de España, ¿no? Este sacerdote pues estaba pasándolo mal. Este año que en nuestra diócesis ha nacido Año este grupo sacerdotal. tan bonito de Betania. Proyecto Betania, ¿no? Pues en esa carta le decía, mire, me presento, soy la María de su sagrario, ¿no? Que sepa usted que ese sagrario no va a estar abandonado, ni usted tampoco. Porque para San Manuel decía, hay 3 abandonos, el abandono del sagrario, el abandono de la gente y el abandono del sacerdote. Eran 3 abandonos. Bueno, dice el sacerdote que recibió esta carta de la María de su sagrario, que, bueno, pues que se emocionó y que cogió la carta y el domingo en la homilía cogió y la leyó, ¿no? Y dijo que le había derrumbado toda la crisis, ¿no? Que le había hecho empezar de nuevo. San Manuel decía, Señor, si me buscan, que me encuentren en ti, ¿no? Bueno, pues esa espiritualidad que nos está contando David y don José Ángel, en el fondo es también para los sacerdotes y seminaristas. San Manuel, en este mes que estamos de campaña vocacional, cuando les mandaba a los pueblos, van a salir los seminaristas dentro de poquito para San José. A ver, lo primero que tenéis que decir es, Jesús está en el sagrario. Y luego ya contáis vuestra vocación. Pero ahí está el Señor, ¿no? Recuerdo cuando estaba en Yepes, en tu pueblo, Conchi, a los niños de la guardería. Por cierto, Yepes es un pueblo eucarístico. Yo creo que esto de estar ahora un poco con esta encomienda, pues el Señor lo va preparando, porque yo desde pequeñito también, como ellos, ¿no? He tenido mucha devoción al Señor en la custodia, en el sagrario. Pues a los niños de la guardería les decía, vais a venir, vamos a rezar a Jesús. Y les llevaba al sagrario y empezaban a llamar en la puerta. Llaman, que es que el Señor os va a abrir, que es que está ahí. Él está ahí, como también dice San Manuel, ¿no? En un crucifijo, ¿no? Parece que ahí está Jesús, pero no está. Y en el sagrario parece que no está, pero está, ¿no? Esa palabra que también nuestro arzobispo la señala algunas veces, ¿no? Viene de San Manuel González. Bueno, ya que está, cuéntenos cómo llega usted, ahora en la actualidad es asesor de la UNER aquí en la diócesis, pero ¿en qué momento pues se hace discípulo de San Juan? Bueno, yo casi me tuve que hacer discípulo y Juan, como les digo ahora, hazte Juan y hazte María, porque me encomendó don Braulio este grupo de la diócesis, la UNER, en el año 2018, cuando don José Miguel partió para Albacete con don Ángel. Él fue el último conciliario, anteriormente don Daniel Fernández, que muy conocido porque él pateó con Sagrario Martín. Le mandamos un saludo grande a ella y a toda la Junta Diocesana. Vamos a tener elecciones ya en el mes de mayo, porque ella lleva más de 20 años al frente de... Y ella me ha contagiado mucha devoción, mucho ardor. Sí. Ella y las que están en la Junta a Jesús Eucaristía. Ella ha escrito hace poquito una poesía preciosa sobre las Marías y los Juanes, de amor y de reparación a Jesús sacramentado. Y me he traído este pequeño libro, que no son casualidades, porque desde pequeñito pues yo rezaba el Via Crucis eucarístico reparador de las Marías, con este manual, que entonces era Manuel González, obispo de Palencia. Lo tenía en casa, pone aquí 10 pesetas. Madre me mía. recorría los Via Crucis de mi pueblo, ¿no?, en el campo de Cristana, y iba estación por estación con este manual, ¿no? Y entonces aquí se dice, ¿no?, pidiendo por cada uno de los sagrarios, ¿no?, y se repetía: corazón eucarístico de Jesús, tened piedad de nosotros, amantes como tu madre, fieles como tus Marías, queremos acompañarte, Jesús, en la Eucaristía, ¿no? Especialmente con las concepcionistas, donde diariamente se expone el Santísimo Sacramento allí en mi pueblo. Es algo que es un servicio, como dicen las nazarenas y el propio San Manuel González. No hay en la Iglesia acción más eficaz que un rato de oración de rodillas ante Jesús en el sagrario. No hay cosa más eficaz. Podemos hacer muchísimas cosas, que hay que hacerlas y hay que seguir alentándolas. Pero lo más eficaz e incomparable es un rato de oración ante Jesús en el sagrario. Bueno, pues yo crecí y sigo creciendo, porque cada día en el seminario mi rato de playa, de descanso, de recreo, es ante el sagrario. Yo allí es donde digo: Señor, es que esto es lo mejor y no lo quiero perder nunca más. De hecho, en el seminario, mi sitio habitual de oración es junto a un cuadro como este de San Manuel, que tenemos allí una de las capillas que lo regalaron las Marías, y está San Manuel con Carlo Acutis y San Juan Pablo II. Digo, 3 santos eucarísticos y delante el Santísimo Sacramento, ¿no? Y allí pues cada día es donde yo me recupero,
donde yo me rehago, como mis hermanos sacerdotes y seminaristas, ¿no? Yo les digo a los seminaristas que, como decía San Manuel, un seminario es eucarístico. Y si no lo es eucarístico, no lo es. O sea, un seminario es eucarístico o hay que cerrarlo. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es mi vida. Decía San Juan Pablo II, la Eucaristía es la vida de la Iglesia, ¿no? Y entonces, bueno, pues es lo que intento inculcar. Cuando yo le digo a los seminaristas, piénsate si a lo mejor como el apóstol San Juan ahí poniendo tu cabeza junto al pecho del Señor, es el apóstol preferido, el seminarista más pequeño, el que tenía tanta confianza con Jesús, el que amaba a Jesús de una manera tan inocente, ¿no? Pues al final es que esta espiritualidad nos viene también a nosotros, ese libro de San Manuel, lo que puede un cura hoy, ¿no? Lo que puede un cura hoy. O el rosario sacerdotal, o En busca del escondido, ¿no? Son obras sacerdotales, ¿no? Son obras sacerdotales que en este año sacerdotal yo las recomiendo, por ejemplo, cuando hay que hacer algún regalo por ordenación o ministerios. Pero qué mejor darle a un cura que a un seminarista ese libro, ¿no? Así ama él, ¿no? ¿Qué hace y qué dice, ¿no? El corazón de Jesús en el sagrario. Esa obra es clásica de San Manuel González que podemos adquirir en cualquier tienda o incluso en nuestra librería pastoral, que están siempre a la mano. Las florecillas eucarísticas. Y luego, pues, para las Marías, ¿no? Es que tanto como escribió San Manuel para ellas, para los Juanes, yo lo recomiendo vivamente comprar y leerlo como lectura espiritual para Cuaresma, para Semana Santa y para todo tiempo. Y para los que se quieran iniciar o conocer un poquito más, yo creo, Conchi, que un ahí acercamiento a la figura de San Manuel. Siempre que alguien nos pide algo, mira, yo me gustaría, evidentemente San Manuel decía que hay que hacer como una especie de noviciado, que no es dicho y hecho, te doy la medalla y ya está. No, hay que prepararse. Y yo creo que los grupos de las Marías, la experiencia de otros Juanes y Marías, porque esto es una espiritualidad como de telón, ¿eh? Es decir, es algo que tiene que estar ahí dando fuerza, pero no se ve mucho, ¿no? Porque son almas que están ahí junto a los sagrarios, sabiendo que de ahí depende todo, la reparación por amor a Jesús Eucaristía. El ABC, como nos ha dicho antes David, nuestro diácono de Juan, que le tenemos aquí, y yo siempre recomiendo el Así ama él, o el que hace o que dice el corazón de Jesús en el sagrario. Ahí es donde hay una confidencia de tú a tú con Jesús. He leído además estos días para la Cuaresma, ¿no? La conjugación, como decía San Manuel, del yo, del tú y del él, ¿no? Para quitar el amor propio, ¿no? ¿Cuántas veces ponemos yo, el yo por delante del tú, Jesús, ¿no? O incluso nos ponemos a acusar al tú, ¿no? Echamos en cara. O incluso hablamos así con los chismes de ellos, ¿no? Yo, tú, él, ¿no? Decía, no, aquí lo que tiene que contar no es el yo pardo, o el tú pardo, o él pardo, sino Jesucristo, ¿no? El amor de Jesucristo, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Bueno, textos y libros que podemos conseguir fácilmente, ¿no? Nuestra librería pastoral ha hecho antes referencia, me ha parecido. Y bueno, pues ya vamos finalizando nuestro programa. No sé si quiere decir algo más, anunciar pues si tiene alguna actividad que pueda ser del interés de los que nos están viendo ahora. Por supuesto, daros las gracias, Conchi, a ti y al canal diocesano, porque creo que es providencial que hoy presentemos esta obra. A las Marías que han venido, Lorena y Gloria, y también a don José Ángel, a David, diácono, que estamos en vísperas de ordenaciones, se acerca a esa fecha tan preciosa, la fiesta patronal que yo digo del seminario, ¿no? Que el seminario es la fábrica de los curas, ¿no? Bueno, yo quería saludar a todas las Marías y Juanes de la diócesis, especialmente a los más mayores, porque la obra ahora mismo se nutre de gente que en las parroquias ha hecho mucho bien y ha dedicado muchas horas a los sagrarios, a la oración, a los curas, ¿no? Saludar especialmente a los conciliarios sacerdotes que están encargados de atender a las Marías y pedir, ¿no? A toda nuestra archidiócesis en este año sacerdotal, pues que nos animemos con esta espiritualidad tan bonita de estar con Jesús en el sagrario abandonado. Dentro de un mes vamos a ir a Sevilla. No hay más plazas porque el autobús ya está lleno, pero vamos a encomendar, os llevamos en el corazón. Y yo quería deciros, ¿no? Que lo que decía San Manuel, ¿no? Corazón de Jesús, tuyo y sin volverme atrás. Nunca echarnos atrás. Pedir esa fidelidad para los curas en este año sacerdotal. Pues estupendo, con eso nos quedamos. Don Ramón, muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir tanto con los que nos están viendo. Gracias. Muchas gracias a ti. David, don José Ángel, muchísimas gracias. Y precisamente al seminario volvemos la semana que viene. Estáis ya en vísperas de la campaña vocacional. Claro.
Y el lunes que viene, si Dios quiere, mantendremos un especial sobre el seminario, nuestro seminario mayor San Ildefonso de Toledo. Hasta el lunes.